Lo que la sociedad nunca dijo, 7 verdades oscuras del cuerpo y alma sin sexo en la medianoche. En la fría noche de un pequeño pueblo, las sombras se alargaban y retorcían como serpientes. La luna, escondida tras gruesas nubes, apenas iluminaba las calles vacías. Los rumores corrían de casa en casa, como un viento gélido que susurraba secretos. ¿Qué sucedía cuando el reloj marcaba la medianoche? Allí, en el corazón del pueblo, ocurrían cosas que ni el más valiente se atrevería a confesar. Sombras danzaban en la oscuridad, y personas decían haber visto figuras esqueléticas surcando la niebla. Eran seres que parecían haber regresado de los muertos, buscando algo que perdieron en vida. Sentían un frío que apretaba el pecho, un nudo en la garganta que las convertía en espectadoras de su propio miedo. Los ancianos murmuraban historias sobre el alma del pueblo, estaban convencidos de que esas sombras eran la representación de deseos no cumplidos. ¿Acaso eran las almas en pena de los que jamás amaron? Palabras que resonaban en cada rincón, desatando una inquietud profunda. Las luces parpadeaban y el silencio era denso, tanto que se podía escuchar el latido acelerado de los que se atrevían a salir a la noche. Una noche, Clara, una joven del pueblo, decidió que era momento de descubrir la verdad. Ella había escuchado la leyenda de un espejo maldito en el viejo edificio de la esquina. Se decía que quien se miraba en él veía no solo su reflejo, sino también sus miedos más oscuros. Mientras caminaba, sintió que algo la observaba, un escalofrío recorrido por la espalda que era imposible ignorar, se detuvo en seco. Allí, al final de la calle, una figura brillaba bajo la tenue luz de una farola. Clara sintió el pulso en sus sienes, y la pregunta surgió con urgencia, ¿era verdad que ese espejo podía abrir las puertas de sus sueños y pesadillas? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con el corazón latiendo como un tambor, Clara se acercó, sintiendo el aire espeso y cargado de energía. Un sudor frío brotaba en su frente mientras la figura se giraba lentamente. La inquietante mirada de aquel ser hacía eco en su alma, como si le dijera, ¿estás lista para enfrentar tus verdades? Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta, mientras sus ojos se encontraban con los del espectro. ¿Qué revelaciones les aguardaban a la medianoche, y qué pasaría si decidía abrir esa puerta hacia los secretos más oscuros del alma humana? La figura frente a Clara se disipó en la penumbra, dejando solo una bruma fría detrás. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si esa sombra hubiera arrancado un pedazo de su calidez. Miró a su alrededor, buscando respuestas en el vacío, pero todo lo que vio fue la incesante danza de la niebla, como pequeñas serpientes que se arrastraban en la oscuridad. Se inclinó hacia el antiguo edificio que había sido su objetivo. La puerta, aunque cubierta de polvo, parecía vibrar con una energía propia. Clara sabía que detrás de esa puerta estaban las verdades que muchos habían ocultado, los secretos que estaban destinados a permanecer en las sombras. Mientras la noche cerraba su manto oscuro sobre ella, su mano temblorosa empujó el viejo picaporte y la puerta crujió, como si advirtiera su llegada. Al entrar, el aire se volvió más frío, y el olor a moho y abandono la envolvió. Las paredes estaban cubiertas de manchas antiguas, como recuerdos de un pasado oscuro que se negaba a desvanecerse. Clara avanzó, guiada por una luz tenue que parecía surgir de una habitación al final del pasillo. El sonido de su propia respiración resonaba en el silencio, cada inhalación un recordatorio del riesgo que estaba tomando. Al llegar a la habitación, sus ojos se toparon con el espejo. Era un objeto descomunal, rodeado de un marco ornamentado que había perdido su brillo con el tiempo. Clara sintió que el espejo la llamaba, susurrándole secretos que nadie más podía oír. Se acercó, temerosa, y al mirarse en su superficie, no solo vio su reflejo. En un instante, el cristal le reveló una visión borrosa de su propia vida, las decisiones no tomadas, las oportunidades perdidas,
todo lo que había reprimido, el aire se volvió más denso, casi pesado, y una risa lejana comenzó a surgir de las profundidades del espejo. Era una risa burlona, como si las almas atrapadas en la niebla se regocijaran al ver la confusión de Clara. Ella cerró los ojos con fuerza, pero al abrirlos nuevamente, ya no estaba sola. Figuras sin forma comenzaron a rodearla, sombras que parecían tomar la esencia de los deseos fracasados de otros. ¿Por qué has venido?, preguntó una de las sombras con voz susurrante, como hojas secas arrastrándose en el viento. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Vine a buscar respuestas, respondió, pero su voz temblaba, casi inaudible. Las sombras se acercaron, sus rostros desdibujados revelaban una mezcla de angustia y dolor. Las respuestas que buscas están aquí, pero a un precio. ¿Estás dispuesta a aceptarlo? Clara tragó saliva mientras un nudo se formaba en su garganta. La idea de lo que podría perder la aterraba, pero sentir que la verdad se existía solo en ese momento la llenaba de una desesperación terrible y seductora. De repente, el espejo vibró con intensidad, proyectando imágenes de su vida, momentos de amor y dolor, decisiones que había tomado sin pensar. En cada fragmento de esa proyección, Clara podía ver las almas que habían sufrido el mismo tormento, atrapadas en un ciclo de desamor y arrepentimiento. Ella sintió que el tiempo se detenía, que el dolor ajeno se convertía en una carga pesada en su pecho. Las sombras comenzaron a hablar todas a la vez, sus ecos llenando la habitación. Te damos lo que buscas, pero tendrás que enfrentarlo todo. La verdad no perdona, el miedo y la curiosidad chocaban dentro de ella. Clara se dio cuenta de que lo que realmente había buscado no era el espejo, sino la valentía para enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Ahora, el momento crucial se acercaba. ¿Estaría lista para pagar el precio de la verdad? El espejo brilló intensamente, y una luz cegadora la envolvió. Clara sintió que se desvanecía, llevada por lo desconocido. Pero en su mente resonaba la última advertencia de las sombras: la oscuridad se alimenta de la verdad. ¿Serás consumida o te elevarás por encima de ella? Y así, mientras la luz la tragaba, las preguntas retumbaban en su mente. ¿Qué secretos la esperarían al otro lado? Estaba lista para descubrir lo que la sociedad nunca dijo sobre el alma y el cuerpo a la medianoche. El destino de Clara se definía en ese instante, y lo que vendría iba más allá de lo que jamás podría imaginar. Clara sintió una sacudida, como si se rompieran barreras entre realidades. La luz la abrazó, la envolvió en su calor punzante y, en un instante, fue como caer en un profundo océano. Se ahogó en esa claridad, donde el aire no existía pero cada aliento se sentía real. Cuando finalmente emergió, se encontró en un lugar desconocido. Era un paisaje distorsionado, donde la niebla se había transformado en un cielo morado, surrealista, y las sombras que la rodeaban se convirtieron en figuras más definidas. Eran figuras humanas, pero su piel era gris y sus ojos vacíos, como espejos que reflejaban el sufrimiento de sus propias existencias. Bienvenida, susurró una figura con voz suave y melancólica. Aquí es donde confrontamos lo que hemos ocultado. Clara dio un paso atrás, sintiendo la angustia apretándole el pecho. Las sombras no eran solo figuras, eran ecos de su propia vida, de las elecciones que había dejado de lado. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, su voz luchando por salir. Es el otro lado del espejo, respondió otra figura, con un gesto hacia un horizonte borroso. Aquí verás las verdades que te han escapado, cada dolor, cada deseo. Aquí está el precio que debes pagar. Clara miraba a su alrededor, desconcertada. A su izquierda, vio una escena que estaba viva, figuras que revivían momentos de arrepentimiento y de amor perdido. Vi sus padres discutiendo por cosas triviales, inundados en su propio dolor. A su derecha, su mejor amiga rompía a llorar en un pasillo oscuro, fixando una mirada de desesperación. Clara sintió como si cada grito ahogado de esas almas resonara dentro de ella, un recordatorio de lo que no había querido aceptar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Clara, con el corazón palpitando en su pecho. Debes mirar más allá, dijo la figura anterior. Cada sombra aquí refleja un aspecto de ti. Cada uno de nosotros eres tú, nunca olvides eso. He aquí el precio, deberás enfrentar tus verdades,
los secretos que ocultas incluso de ti misma. El aire se volvió pesado, y una profunda tristeza llenó el espacio. Clara sintió que la culpa y la vergüenza la ahogaban. Había pasado tanto tiempo tratando de enterrar su dolor, pero todo ahora resaltaba. Las proyecciones de su vida mostraban momentos que nunca había querido revivir. «Estás a tiempo de cambiarlo», murmuró una sombra, extendiendo su mano hacia Clara. «Pero tendrás que aceptar la pérdida, a veces eso es lo que libera». Clara sintió que se le nublaba la visión. No solo se enfrentaba a pérdidas ajenas, era su propio sufrimiento el que ahora se acercaba. Se dio cuenta de que había estado corriendo de la verdad, de su ira, de su tristeza y de su deseo de amar. Tenía miedo de lo que encontraría al aceptar todo eso. «Si no enfrentas esto, seguirás atrapada», le advirtió otra figura. «No hay salida sin que elijas afrontar lo que crees que te define». ¿Y si eso significaba perderlo todo? La imagen de su vida pasada la asaltó de nuevo, haciéndola temerosa. La luz del espejo comenzó a parpadear, parecía que estaba cerrándose, como una puerta que se cerraba lentamente. «Debes decidirlo ahora, Clara», dijo la voz anterior, urgentemente. «¿Te quedas aquí y enfrentas lo que temes, o escapas y regresas a la oscuridad que conoces?» Las sombras la rodearon, más intensas que antes, y el aire se tornó espeso con la desesperanza. En su interior, Clara sentía un grito poderoso, una batalla entre su miedo y una necesidad imperiosa de libertad. Alzó la mirada hacia el horizonte de lo desconocido, donde las sombras y la luz se entrelazaban. ¿Serás capaz de liberarte de la oscuridad que te consume, o preferirás vivir con las cadenas del pasado? Resonó la pregunta en su mente, dejándola en una encrucijada. El tiempo se detuvo. Clara cerró los ojos, sintiendo el pulso de su corazón. Y cuando finalmente los abrió, la verdad que tanto temía estaba a la vista. ¿Estaría lista para enfrentar el precio de su libertad, o se quedaría atrapada en su propio reflejo? Con un profundo suspiro que resonaba como un eco en su pecho, Clara tomó una decisión. Abrió los ojos con fuerza, determinada a enfrentar lo que la amenazaba, aún sabiendo que el costo podría ser más alto de lo que podía imaginar. Las sombras parecían inclinarse hacia ella, como si esperaran una respuesta. «Estoy lista», pronunció, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. Las figuras grises se elevaron, como si la vieran con una nueva luz. Sin embargo, sus rostros vacíos no dejaban de ser inquietantes. Clara avanzó un paso, y el suelo parecía moverse bajo sus pies como un mar agitado. «Recuerda», susurró una voz familiar, «la verdad duele, pero también libera». Aquel susurro seguía siendo el eco de ella misma, un recordatorio de que cada sombra a su alrededor contenía no solo miedo, sino también la posibilidad de redención. Clara cerró los ojos de nuevo, y al hacerlo, se encontró transportada a una de las escenas que había presenciado momentos antes. Su mirada se posó en su vida, retratada como una película que corría a toda velocidad. Allí estaba de niña, jugando en el parque, su risa dulcemente resonando entre las risas de otros niños. Pero entonces, la risa se desvaneció, y la imagen se transformó. Su sonrisa se volvió un reflejo de tristeza. Vio a su madre, agotada, luchando para que los días fueran más soleados. Las palabras de amor se transformaron en gritos ahogados. ¿Por qué no pude ver esto antes? Clara sintió como si una punzada de dolor atravesara su corazón. La conexión con su pasado se intensificaba, y estaba a punto de desmoronarse. De pronto, la escena cambió. Ahora estaba en el pasillo oscuro donde había visto a su amiga llorar. Su amiga, la misma que unas semanas atrás había compartido risas cómplices, estaba ahora atrapada en la desesperación. «No puedo más», la voz quebradiza de su amiga resonaba con la fuerza de 1000 tristezas. Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Cuántas veces había ignorado el sufrimiento de quienes amaba? ¿Cuántas veces había preferido la comodidad del silencio sobre la verdad? «Debes liberarla», murmuró la figura más cercana a ella, pero no era un consejo, era una urgencia. Desesperada, Clara se acercó a la proyección de su amiga. La sombra parecía desvanecerse, al igual que el tiempo en este lugar distorsionado. Las lágrimas de su amiga brotaban como fuentes en medio de su dolor, y Clara sintió que algo despertaba dentro de ella.
No está sola, logró susurrar, extendiendo su mano hacia su amiga. Estoy aquí. En ese momento, una conexión se formó, como un hilo de luz que rompía la oscuridad. Clara no comprendía cómo podía ayudar, pero sabía que debía intentarlo. Las figuras se acercaron, con los ojos vacíos brillando y observando. La presión dentro de Clara aumentaba. Todo lo que había reprimido, todo el dolor que había intentado olvidar, ahora emergía como un torrente. La pelea entre el deseo de sanar y el miedo a lo desconocido se intensificaba. ¿Es esta la verdad que debo enfrentar?, preguntó, con el corazón latiendo descontroladamente. Cada sombra que has visto ha sido un aspecto de ti misma, respondió la sombra más alta, su voz resonando como un tambor distante. Al enfrentarlas, enfrentarás también tu propio corazón. Las imágenes comenzaron a desenfocarse, un caos de sombras danzando a su alrededor. Clara sintió la desesperación subir, y aunque su instinto le decía que huyera, su anhelo de libertad la mantenía firme. No puedo quedarme. No más, gritó. De repente, la oscuridad que la rodeaba se tornó en destellos de luz. Clara sintió que el vacío se convertía en un espacio de liberación, donde el sufrimiento empezaba a desvanecerse. Entonces sigue adelante, dijo la figura que la había guiado. Pero recuerda, el camino hacia la libertad está lleno de verdad. Una verdad que puede romperte, mas también reconstruirte en formas que no esperas. Con cada latido de su corazón, Clara sintió una nueva determinación, una chispa que hacía eco en toda su existencia. El miedo aún estaba allí, pero comenzó a desdibujarse entre la luz que despertaba en su interior. Estaba preparada para enfrentar su oscuro reflejo, pero a medida que dio otro paso hacia adelante, la luz se tornó en una cortina opaca, y una voz resonó, profundamente familiar. Demasiado tarde, Clara. El tiempo se está acabando. La angustia la envolvió. ¿Lograría Clara desentrañar todo lo que había escondido, o se perdería para siempre en el abismo de su propia verdad? Clara sintió que el aire se le escapaba mientras la oscuridad la absorbía por completo. Las sombras que antes eran solo figuras en su mente ahora se acercaban, palpables y reales. Demasiado tarde resonaba en sus oídos, un eco aterrador que se repetía una y otra vez. La presión en su pecho aumentaba, como si un peso invisible la empujara hacia el fondo de un abismo. Debo liberarme, se dijo, aunque las palabras sonaban vacías. Y, en ese instante, un fogonazo de luz iluminó su mente. Recordó el consejo de la figura que había estado con ella en este viaje. La verdad dolía, pero también liberaba. Se detuvo un momento, cerrando los ojos para calmar su corazón agitado. La verdad repitió con un susurro. Si deseaba salir de este laberinto de sombras, tenía que mirar directamente lo que había estado evitando. Una imagen apareció de repente, nítida y dolorosa. Era su madre, en la cocina, limpiando lágrimas que caían de sus ojos cansados. Mamá, lo siento, balbuceó Clara en voz alta, como si pudiera transmitirle sus sentimientos a través del tiempo y el espacio. El rostro de su madre en la imagen se tornó en una mueca de dolor y desilusión. Era el reflejo de lo que Clara había temido, su incapacidad para confrontar el sufrimiento que tan de cerca había vivido. Un ruido sordo la sacó de sus pensamientos, las sombras se habían agitado. No huyas, gritó una voz que reverberó desde lo más profundo de su ser. No eres una víctima, Clara. Eres la arquitecta de tu destino. Cada sombra que ves es parte de ti. Tómala. Con ese grito, una nueva imagen comenzó a formarse, su amiga sentada en un borde oscuro, su rostro demacrado y su mirada vacía. Clara sentía que esa desesperación se mezclaba con su propia angustia. Sin pensarlo, dio otro paso, acercándose a ella. Tú también necesitas sanar. Permítete sentir, decía mientras se arrodillaba a su lado, sintiendo que su conexión se intensificaba. ¿Cómo puedo ayudarla?, se preguntó, sintiendo que su mano temblaba. Pero en lugar de retroceder, cerró los ojos y se concentró en el dolor de su amiga. Las lágrimas brotaban al conocer la profundidad del sufrimiento ajeno. Se acercó más, ahora su mano en el hombro de la amiga. En ese instante, la oscuridad comenzó a disolverse. Las sombras emitieron un brillo tenue, parecían responder a la sinceridad de su corazón.
Dame tu dolor, susurró Clara, déjame compartirte tu carga. La atmósfera se hizo densa, sintió todo el sufrimiento de su amiga inundarla. Visiones distorsionadas de noche sin dormir, de tristeza profunda se apoderaron de su mente, pero no iba a ceder. Con cada latido de su corazón, la luz dentro de ella creció, empujando las sombras hacia atrás. Ya no más. Hoy elijo amarte, aunque duela, gritó, abriendo los ojos. En ese momento, una claridad fulgurante se deslizó a través de ella. De repente, el lazo que unía sus penas no era un peso, sino un hilo brillante que se convertía en una red de luz entre ellas. Las sombras comenzaron a disolverse, pero al mismo tiempo, la voz que hacía eco en su mente volvió a resonar. El tiempo no espera a nadie, Clara. La verdad está al otro lado de este dolor. Las luces danzaban y la presión aumentaba. No, gritó, consciente de que debía actuar. Pero un estremecimiento recorrió su cuerpo, algo oscuro ya se filtraba nuevamente en su mente, una advertencia que amenazaba con desenfrenar todas las sombras que había confrontado. Mientras el frío de la incertidumbre la envolvía, su voz interior resonó con claridad, la verdad está al otro lado del miedo. ¿Te atreverás a cruzar? La pregunta quedó colgando, vibrando en el aire cargado de electricidad. Clara sintió que la luz se agitaba en su interior, a punto de estallar en una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se ocultaba detrás de su propio espejo, o sucumbiría ante el terror que siempre había temido? El silencio se adueñó del espacio, y el momento de verdad se acercaba, listo para devorarla. Un nuevo camino se abría, pero solo si se atrevía a dar ese paso. Definitivo. Clara sintió un temblor interno, un llamado a avanzar que resonaba en su ser. Abría los ojos, dejando al instante que la luz que había despertado dentro de ella la guiara. El entorno que la envolvía vibraba en tonos de gris, pero cada paso que daba parecía llenar el aire de matices de esperanza. Voy a enfrentar mis miedos, pensó, y con esa determinación, dio un paso adelante, un sutil cambio en el aire le indicó que algo la observaba. Era el eco de sombras ansiosas por devorar su valor, y Clara sintió que su aliento se entrecortaba. No más, afirmó, y dio un paso decidido hacia el centro de esa oscuridad, iluminada por la brillantez que acababa de descubrir. Mientras se acercaba, el peso del mundo exterior la inundó como un torrente. Recuerdos de risas compartidas, palabras de aliento y momentos de alegría se entrelazaban con recuerdos de desilusión y dolor. Era un collage de su vida, un reflejo del amor y el sufrimiento que tantas veces había ignorado. Fue entonces que se dio cuenta, cada lágrima, cada risa, cada herida formaban parte de su esencia. La verdad jamás había sido simplemente papel, sino un lienzo vibrante. Las sombras, aunque amenazantes, comenzaron a modelarse como figuras conocidas. Personas cercanas que había dejado atrás. Una risa que se tornó en un lamento, un amor que se volvió rencor. ¿Por qué no me dejaste sanar? Resonó nuevamente la voz de su madre, como un sutil recordatorio. Clara cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran. Aceptar su vulnerabilidad era, al fin y al cabo, el primer paso hacia la liberación. ¿Vas a quedarte callada una vez más? Surgió otra voz, esta vez ajena, pero cercana. Era la voz de su amiga, una que había perdido en el laberinto de la desesperanza. La confrontación la sacudió. No, se respondió a sí misma, no voy a callar esta vez. Con determinación renovada, Clara se giró hacia la oscuridad. Quiero escucharte. Quiero enfrentarme a mis temores, gritó, su voz reverberando a través de las sombras. Esa declaración parecía causar un temblor en el ambiente, como si el mismo espacio respondiera a su desafío. En el preciso instante en que las palabras salieron de su boca, una grieta se formó en la oscuridad. Una luz resplandeciente brotó de la fisura, iluminando el entorno. La imagen de su amiga apareció de nuevo, pero esta vez no era una simple figura triste, brillaba con un destello de fuerza. Finalmente, Clara, te atreviste a hablar, dijo con una voz que resonaba con poder. Las sombras vacilaron, como si la valentía de Clara estuviera despojándolas de su poder. Sin embargo, desde el fondo de la grieta surgió un pulso oscuro, líquido y viscoso. Pero hay más que temer, dijo una voz gravosa que emergió de las profundidades. La verdad no solo es luz,
también es caos. Clara sintió el terror invadirla nuevamente, la necesidad de retroceder, de huir de lo desconocido. ¿Pero sería ese el camino en su búsqueda de la verdad? No volveré a caer en la desesperanza, se recordó. En su interior, la fuerza crecía, una energía que pulsaba, ansiosa por romper las cadenas que la mantenían atada. Un grito desgarrador rompió el aire, resonando en su mente mientras la figura oscura se materializaba. Tenía un rostro familiar, algún reflejo del pasado que había intentado apartar. Era una parte de ella que había escondido bajo la alfombra de su vida. ¿Qué harás, Clara?, preguntó con una voz cargada de dolor y rabia. ¿Te atreverás a aceptarme? Sin un segundo de duda, Clara sintió que el abismo de su ser se abría ante ella. Un camino oscuro y resbaladizo, pero al mismo tiempo, brillante en su potencial de liberación. La pregunta quedó en el aire, inminente. ¿Podrá Clara abrazar todo su ser, o se perderá nuevamente en el temor? El desafío estaba planteado, ella debía decidir. Ahora, más que nunca, la hora de la verdad había llegado. Con un suspiro profundo, Clara se enfrentó a la figura oscura que pulsaba y se retorcía, como si su propia esencia combatiera por salir. La voz resonante se convirtió en un eco de angustia y desespero, llevándola a un abismo de recuerdos demasiado dolorosos para revivir. Era la angustia de afrontar lo que había querido mantener oculto, ese rincón de su ser adornado con soledad y arrepentimiento. Soy tu miedo. Soy tu dolor, dijo la sombra, acercándose. La voz, aunque amenazante, tenía un tono tan íntimo que Clara sintió que el alma le temblaba. Has tratado de barrerme bajo la alfombra, pero aquí estoy, listo para salir porque no puedes ser libre sin mí. Clara apretó sus puños, sintiendo la presión en su pecho aumentar. No soy lo que me hiciste. Gritó con fervor. Soy más que mis miedos. Soy más que mis heridas. Pero en su interior, una parte de ella dudaba, titubeando entre la lucha interna. ¿Y si todo lo que había reprimido algún día se apoderaba de ella por completo? El rostro familiar se acercó más, ardiente en su rabia, y Clara vio una chispa de comprensión en sus ojos. Al darme la espalda, solo te has hecho más daño, dijo la sombra, extendiendo una mano que parecía vibrar con una energía oscura, pero que también emanaba anhelos de reconciliación. Acéptame, y juntos podremos sanar. La luz de la grieta inició temblando, doblándose ante el poder de aquellas palabras. Clara se sintió atrapada, una marioneta entre la lucha de la luz y la sombra. ¿Podría arriesgarlo todo? ¿Aceptar lo que tanto había rehuido para al fin ser libre? Hazlo, Clara. Sé valiente, gritaba la voz de su amiga desde el fondo de su mente, un recordatorio constante de la fuerza de las conexiones. Esta es tu vida. Tienes que elegir. La sombra se acercaba, su mano ahora casi rozando el patético destello de la luz. Clara quería apartarse, pero un impulso la detuvo. Ella dio un paso hacia adelante. El aire se volvió pesado, y el grito de su amiga se convirtió en un murmullo, incesante. Te acepto, murmuró, insegura, aspirando al poder que le brindaba aquel acto de valentía. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Te acepto tal como eres como parte de mí. Al hacerlo, la sombra se detuvo, sorprendida. ¿De verdad crees que puedes superarme?, preguntó, un destello de retroceso visible en su voz. Clara sintió que el frío de su figura se disipa poco a poco, transformándose en una calidez reconfortante. Era como si los viejos muros que habían mantenido separadas a ambas partes de su ser comenzaban a desmoronarse. Lentamente, la oscuridad se iba transformando en una sombra más suave, un susurro en lugar de un grito. Sí, respondió Clara con firmeza, una chispa de habilidad brillando en su interior. Soy más fuerte que mis cicatrices, pero antes de que pudiera siquiera disfrutar de ese momento de fortaleza, la grieta en la oscuridad se expandió y un nuevo espectro emergió, todavía más siniestro. Creías que habías ganado, pero esto apenas comienza, dijo con un tono burlesco, haciendo que el corazón de Clara se detuviera. Ahora enfrentarás la verdad que aún no has visto. Promulgaron las sombras, una oscuridad viciosa que parecía reírse de su recién adquirida valentía. ¿Qué hay en la verdad que no sabes? ¿Qué más te han ocultado? Resonó la voz en un eco escalofriante,
mientras el abismo ante Clara se extendía aún más, el caos alrededor de ella comenzó a girar, atrapando su mirada en el acelerado vórtice de incertidumbre. El terror la asaltó nuevamente, y todo el coraje que había reunido parecía insignificante frente a la nueva amenaza. «Detente», gritó, pero ya estaba demasiado tarde. Las sombras desplegaban sus alas, y estaban listas para desatar un caos que ni siquiera Clara podía imaginar. La batalla por su verdad apenas estaba comenzando, y ella debía decidir si estaba lista para enfrentarse a lo que realmente significaba aceptar su pasado. La luz y la oscuridad se fundían en un combate que la llevaría a un rincón aún más profundo de su propia alma. ¿Podrá Clara enfrentarse al terror que se avecina, o sucumbirá una vez más a las sombras que tanto había luchado por entender? El viento aullaba con una furia descontrolada, como si la naturaleza misma reaccionara a la batalla interna de Clara. Los ecos de las sombras parecían arañar su mente, llenándola de imágenes distorsionadas, sus fracasos, sus miedos, los momentos en los que había permitido que el dolor la definiera en vez de encontrar su voz. Ahora, con el nuevo espectro emergiendo, Clara sintió que las manos del pasado la atrapaban, tirando de ella hacia un abismo profundo. «¿Quieres saber la verdad?», susurró el espectro, con un tono que se transformaba en 1000 voces a su alrededor. «La verdad que has estado ocultando no es solo tu pena. Es la historia que te ha encadenado, un secreto compartido por todos, pero que nadie se atreve a hablar. Todos lo sienten, pero pocos lo comprenden». Clara sintió una oleada de pánico, un torrente de simpatía mezclado con la curiosidad que no podía ignorar. Sin embargo, no podía permitir que esta voz, que sonaba quizás como su propia conciencia, la atrapara nuevamente. «No voy a dejar que me engañes. No soy tu marioneta», gritó, intentando aferrarse a la calidez que había sentido antes. «¿Engañarte? No, querida. Quiero liberarte», rió el espectro, y cada risa resonaba en los rincones de su mente. «Dame la oportunidad de mostrarte lo que nunca quisiste enfrentar. El mundo es más oscuro de lo que imaginas. Has vivido en la ceguera complaciente, engañándote a ti misma sobre quién eres. Pero te diré, Clara, que eres una lucha entre lo que realmente eres y lo que la sociedad te ha enseñado a ser». Las sombras se alzaron, disolviendo las barreras entre su conciencia y su identidad. Con cada palabra pronunciada, el espectro vibraba, desafiando la luz que Clara había abrazado. «¿Qué pasaría si te dijera que has perdido más que un simple camino en la vida? Tú misma te has perdido en la rabia, en el dolor de ser quien crees que deberías ser». De pronto, el caos que la rodeaba se detuvo como si el tiempo mismo hubiera sucumbido. Clara sintió que pendía entre dos mundos, el gris de su dolor y el resplandor tenue de una verdad que jamás había considerado. «¿Qué hay detrás de esas sombras?», pensó, y el impulso por saber casi la ahoga. «Te cuento un secreto, el rechazo que sientes, el juicio, la soledad. Todo está ligado. Y es un ciclo interminable que muchos viven. Pero tú puedes detenerlo», prosiguió la voz, ahora suave, casi seductora. Si eres valiente. Clara se encontró contra la pared, las sombras formando serpientes que se acercaban más. «Basta. No quiero escuchar más». Pero, en su interior, una parte de ella aún anhelaba la verdad, como un faro en la tormenta. «¿Te atreverás a abrir la caja de Pandora que llevas dentro? Te prometo que, aunque doloroso, te mostrará la libertad y el poder. Tienes el poder de cambiar tu historia. Todo lo que tienes que hacer es mirarlo de frente». Esas palabras la atravesaron como un puñal. La sombra tomó una forma más definida, y Clara sintió una conexión a pesar del miedo que la llenaba. Un susurro dentro de ella la retó a avanzar, a hacer frente a lo que había ignorado. «¿Qué me esconderías?», preguntó, la curiosidad arrastrándola hacia el borde. «¿Qué más debo saber?». Las sombras formaron un portal inquietante, resplandeciendo con un brillo oscuro que prometía dolor y revelación. Pero, Clara sintió que necesitaba dar ese paso, un paso hacia el oscuro laberinto que había evitado durante tanto tiempo. Clara inhaló profundamente, su corazón latiendo en un estruendo voraz. «Estoy lista», gritó, y al cruzar el umbral del mundo que había creado su mente, una visión aterradora comenzó a tomar forma.
pero también algo más, algo profundamente liberador. ¿Qué secretos desenterrará Clara en su búsqueda de la verdad, y a qué costo? ¿Podrá enfrentar el monstruo que ha acechado su alma toda su vida, o el abismo la consumirá de una vez por todas? Calor y frío se entrelazaron en la dimensión desconocida a la que Clara había accedido, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Era como si cada sombra que la rodeara estuviera viva, palpitante, ofreciéndole la respuesta que tanto había buscado. A su alrededor, las formas se retorcían, cambiando constantemente, como un cuadro abstracto de agonía y liberación. Las paredes de este nuevo mundo eran pulsantes, como su propio corazón, y el aire era denso, cargado de secretos inconfesables. Esto es solo el comienzo, sonó la voz del espectro, resonando como un eco lejano y cercano al mismo tiempo. ¿Sientes eso? Ese nudo en tu estómago. Esa mezcla de miedo y deseo de libertad. Es tu yo más profundo llamando, pidiéndote que dejes caer las cadenas que te atan a la angustia. Clara giró sobre sí misma, respirando más rápidamente. ¿Qué he ocultado? ¿Qué más debo ver? Preguntó, su voz temblorosa pero firme, como un hilo de esperanza en medio del desasosiego. Las sombras comenzaron a tomar forma, delineando figuras que se movían lentamente, envueltas en un vaho oscuro. Eran rostros que Clara reconocía de su pasado, amigos, familiares, incluso desconocidos, todos atrapados en un círculo eterno de sufrimiento, anhelantes de una respuesta que nunca llegaría. ¿Son ellos también prisioneros de esta verdad? Se preguntó, sintiendo que su corazón latía contra su pecho. Cada uno de ellos tiene su historia, susurró el espectro, la voz ahora cargada de compasión. Historias de dolor, de rechazo y de aceptación o la falta de ella. Pero tú, Clara, eres la única que puede encontrar la salida. Un muro de sombra se disolvió frente a ella, revelando un recuerdo olvidado, un momento atrapado en el tiempo, su infancia. Clara vio a su versión más joven, jugando en un parque, riendo con amigos, completamente ajena al dolor que vendría. Pero luego, una nube oscura se acercó. Clara se dio cuenta de que el rostro de la niña brillaba de alegría, pero algo en el entorno comenzaba a cambiar. Los rostros de los otros niños comenzaron a distorsionarse, burlándose, señalando. Lágrimas corrieron por la mejilla de la pequeña Clara, y en el instante siguiente, la imagen se desvaneció, dejando a Clara con la sensación de vacío. Eso es lo que te impide avanzar, insistió la voz. La herida de ese día te ha acompañado. Has luchado por encajar en un mundo que se burla de los diferentes. Pero ese rechazo es solo una sombra más. Es hora de que enfrentes a esos que se burlaban, y a ti misma por permitir que lo hiciesen. ¿Cómo puedo? Balbució Clara, una mezcla de miedo y desafío encendiendo un fuego en su interior. No quiero volver a sentir eso. Quiero ser libre. Entonces la respuesta está en lo que ocultas, el espectro reanudó con firmeza. Dime, ¿qué temes revelar? ¿Qué verdad sobre ti y sobre los que te rodean te mantiene encadenada a este dolor? Clara sintió que el abismo se desequilibraba bajo sus pies y la sensación de control se desvanecía. Los ecos de la verdad la envolvían, insistentes. Tengo que enfrentar lo que nunca supe, lo que nunca quise admitir, se dio cuenta. No solo las miradas de otros, sino también mis propios defectos, mis decisiones poco acertadas. Un silencio se instaló, el aire cargado de tensión. Un destello de luz apareció en medio de la oscuridad, como una estrella que brilla en medio de la noche más oscura. ¿Te atreverás a abrazar todas esas partes de ti? ¿Las que te duelen y las que te dan vida? Esas son las llaves hacia tu libertad. Sin pensarlo, Clara dio un paso hacia adelante, decidida a desentrañar el manto de oscuridad que había cubierto su vida. Pero en ese preciso momento, el ambiente cambió abruptamente. Las sombras se abalanzaron, envolviéndola en un torbellino de caos, llevándola hacia un horizonte desconocido. Espera, trató de gritar, y dejó escapar un grito gutural que fue ahogado por el grito del viento. Mientras las sombras la tragaban, comprendió que debía decidir, sería víctima o convertirse en guerrera de su propia historia, en medio de esa lucha. Un último susurro resonó, lo que viene será tu mayor desafío. ¿Te enfrentarás al monstruo oculto, o te dejarás atrapar por su abrazo mortal? Las sombras crecieron en un último destello antes de consumirla.
La búsqueda apenas comenzaba, y Clara aún tenía que enfrentar la verdad que la aguardaba al otro lado. ¿Podrá enfrentar el monstruo escondido dentro de ella, o caerá nuevamente en el abismo de su propia oscuridad? Clara se encontró de repente en un lugar inexplicable. Un vasto vacío se extendía a su alrededor, como un océano negro que parecía absorber cualquier destello de luz. Sin embargo, en este lugar de desesperación, una chispa encendida dentro de ella empezó a brillar. Era el coraje que había cultivado al enfrentar sus sombras, el destello de esperanza que brotaba de su corazón herido, el monstruo que había temido apareció ante ella, tomando forma. Su rostro reflejaba su confusión y su dolor, mostrando las heridas que nunca había tratado. «Has venido a enfrentarte a mí, Clara», dijo con una voz profunda y resonante. «Pero, ¿te atreverás a aceptar todo lo que soy? Soy tus miedos, y también tus deseos, soy la verdad que reprimiste». Clara sintió su estómago retorcerse. Esa criatura no era simplemente un enemigo, era una parte de ella que había rechazado. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a huir. Inspiró profundamente, permitiendo que el aire fresco de liberación llenara sus pulmones. «No tengo miedo de lo que soy. Te acepto», pronunció con firmeza, alzando la vista. «No estoy aquí para luchar contra ti, sino para entenderte». La criatura se detuvo, un parpadeo inesperado cruzó por su rostro, como si no esperara esa respuesta. ¿Aceptar? ¿De verdad? El eco de su voz reverberó, ahora teñido de curiosidad y algo más, vulnerabilidad. «Cada herida que llevas es parte de mí. Cada dolor nos une. No puedo seguir luchando contigo». «No más», Clara continuó, sintiendo que una oleada de energía la envolvía según hablaba. «Te recibo, porque solo juntos podemos carcomer las cadenas que me atan a la oscuridad». La sombra empezó a desvanecerse, tomando un tono más suave, casi etéreo. «¿Qué harás ahora, Clara? Este es el momento. ¿Estás lista para liberarte?» La voz del monstruo ya no sonaba como un grito, era un susurro que resonaba en el aire pesado. Clara se concentró en el reflejo del pasado que danzaba frente a ella. Recordó todos esos momentos en que se sintió menos que otros, esos instantes que siempre había querido enterrar bajo la superficie. En su mente resonaba el eco de las palabras que había oído en el espejo infernal. «La verdad duele, pero también libera». Entonces, un destello de luz emergió de su interior, disolviendo el espacio oscuro. Con cada paso que daba hacia el monstruo, se sintió más ligera, como si sus cargas estuvieran comenzando a desvanecerse. El rostro de la sombra se suavizó, Clara podía ver sus propios ojos reflejados en ello. «¿Eres tú?», dijo con un tono de asombro y compasión. «Sí, soy yo. Y no puedo seguir huyendo más», contestó con sinceridad. «He aprendido que la oscuridad es tan parte de mí como la luz. Te acepto, te abrazo, porque solo así puedo ser libre». Una corriente de energía, casi tangible, surgió entre ambos, y Clara sintió que el monstruo se disolvía en una lluvia de luces. De repente, atravesaron juntos el abismo, sintiendo una conexión que desbordaba todo entendimiento. El dolor y la aceptación se entrelazaron en una danza mágica, liberándola de las cadenas que la habían mantenido atrapada. Mientras se encontraban en esta fusión de luz y sombra, una nueva realidad se abrió ante Clara. El paisaje tenebroso se transformó en un brillante amanecer, un nuevo comienzo. Todo lo que había enfrentado, cada lágrima, cada sombra, cada risa compartida, estaba presente, creando un mural eterno de su vida. Clara se sintió viva, llena de energía renovada y un profundo sentido de paz. La lucha había terminado, y aunque sabía que el camino no siempre sería sencillo, tenía la fortaleza que había extraído de su propia verdad. Se dio cuenta de que la vida se trata justamente de eso, de aceptar lo que somos, lo bueno y lo malo, y de encontrar la belleza en medio del caos. De pie entre las luces vibrantes, Clara exclamó: «Estoy lista para vivir. No dejaré que las sombras me controlen. Este es mi viaje, y tengo la valentía de enfrentar lo que venga». Y así, con el corazón latiendo, el mundo a su alrededor brilló y danzó en colores vibrantes. Clara no solo encontró su fuerza, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como ella, habían estado atrapados en sus propios laberintos oscuros. Ahora,
Clara sabía que lo que realmente había aprendido era el poder de una verdad compartida. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio reverente, el viento susurró un nuevo canto. Una melodía de sanación, amor y redención. Clara estaba lista para comenzar su historia, y el mundo estaba preparado para escuchar. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar este canal con sus acciones. Hazlo ahora.